Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, en este vídeo vamos a solucionar la parte de Use of English del lavado de junio de 2019. Si estáis interesados en las soluciones del reading, ya las podéis encontrar en anteriores vídeos del canal. Además, os recomiendo ir a classfits.com para las soluciones del lavado de 2020, así como para diversos recursos que os pueden resultar útiles. Y ahora sí, pasemos con el vídeo. En la primera pregunta del Use of English tenemos un texto con 15 huecos y debemos seleccionar entre tres opciones la mejor para rellenar ese hueco, ya sea debido a gramática, significado, etc. Si estáis interesados en estrategias para este ejercicio, ya tenéis un vídeo en el canal, puesto que aquí simplemente os diré las soluciones para esta actividad concreta. Empezamos. American students have a college experience significantly different to that of European students. Living. Dorm life, for example. All American students have this experience in common. Casi todos los estudiantes americanos tienen esta experiencia en común. Para conseguir ese casi le debemos poner almost. About all, sobre todos, y near all, cerca todos, no tiene mucho sentido. Almost all, casi todos los estudiantes americanos. Regardless of where they university. They attend university. ¿Por qué attend? Porque go necesitaría to, go to university. Y assist significa asistir, pero en un significado más relacionado con ayudar a alguien, asistir a alguien, ayudar a alguien. Por lo tanto, la opción que queda es attend, atender. Our country is unique in the presence of dorm life. Nuestro país es único en la presencia de vida en dormitorios. Y aquí tenemos como opción as, because of o although. Dado que después tenemos una oración completa, it is so massive, es tan grande, because of no es una opción, porque después de because of solo podemos poner un nombre, o mejor dicho, un sustantivo, no la parte del predicado, solo un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber un verbo en la oración que le sirve, o en las palabras que le sirven. Y eso nos deja con although y as. Aquí ya tenemos que seguir leyendo para entender el significado que queda mejor. It is so massive and our cities are so spread out in comparison to of Europe. Es tan grande y nuestras ciudades están tan divididas en comparación con Europa. Dorms are essential. Los dormitorios son esenciales. Por lo tanto, as como nuestro país es tan grande y las ciudades tan divididas, los dormitorios son esenciales. Although, aunque no tendría sentido porque está justificando, no está contrastando ideas. Si seguimos, in comparison to of Europe, to those of Europe, con aquellas de Europa, porque de es el posesivo, con sus de Europa no tiene sentido y that es más para singular. Y como tenemos cities en plural y se refiere a cities, pues tenemos que utilizar those para el plural. En cuanto al 5, in Europe, the idea of dorms is almost entirely foreign. En Europa, sin embargo, la idea de dormitorios es prácticamente extraña o rara, podríamos decir. ¿Por qué opposite y contrasting no es correcto? Porque se suele utilizar en otros contextos, más que como linkers. Es más como opposing ideas, contrasting ideas, ideas opuestas, ideas contrarias, más como adjetivos, podríamos decir. Students are far more likely to rent an apartment near campus. Estudiantes prefieren rentar, alquilar un apartamento cerca del campus. Most students, la mayoría de estudiantes. Top student, los estudiantes con mejores notas, los mejores estudiantes. Pues bueno, existe la expresión, pero aquí no tiene sentido. Y todos los estudiantes, pues tampoco, no podemos. En este tipo de ejercicio irse al extremo tampoco es recomendable porque siempre habrá alguna excepción. Así que la mayoría. An apartment near campus than to ever set foot in dorm.
prefieren rentar un apartamento cerca del campus que poner un pie en un dormitorio. A dorm, porque estamos hablando en general. En el dormitorio, no un dormitorio que conozcamos, hablamos en general. Así que de no. Y they dorm, sus dormitorios, pues si renta un apartamento no tiene también un dormitorio, por lo tanto no son suyos. Luego, the massive public transportation infrastructure of European cities make this possible. Eliminates the need for universities to accommodate large numbers of students on campus. La masiva infraestructura de transporte público en la ciudad europea hace esto posible y elimina la necesidad de las universidades de acomodar un gran número de estudiantes en el campus. Está diciendo que el transporte público ayuda a esto y a lo otro, pero o no tendrían sentido. Education. Students in Europe interact with professors quite differently. Los estudiantes en Europa interaccionan con los profesores de manera diferente. In part due to, aquí es la expresión due to, debido a language differences. Karen Butzi, according to. Karen Butzi, de acuerdo a esta persona, European students speak to their professors. Los estudiantes europeos hablan con sus profesores. Regarding es más para centrarnos en un punto. Cuando estamos en una redacción y hablamos de diferentes puntos, pues centrándonos en este punto, podríamos decir que bla, bla, bla. Y referring to es haciendo referencia a. Por lo tanto, tomaríamos una referencia directa, entre comillas. Aquí simplemente estamos parafraseando, podríamos decir, lo que dijo esa persona, no de manera literal. Luego, si nos vamos al 12, tenemos In France, students might refer to professors using the formal vous rather than the informal tu. En Francia, los estudiantes puede que se refieran a sus profesores utilizando el formal vous más que el informal tu. Therefore, changing the entire tone of conversation. De esta forma, cambiando el tono completo de la conversación. ¿Por qué changing? Porque estamos empezando una frase. Después del link empieza una nueva frase. Y cuando empezamos una frase con un verbo en inglés, ese verbo va con ing. Luego, although European students are notorious for skipping classes, también los estudiantes europeos son famosos por saltarse las clases. Oftentimes, bigger lectures without compulsory attendance are only attended once or twice before they empty out. A menudo grandes clases sin asistencia obligatoria son solo atendidas una o dos veces antes de que se vacíen. Within y with no tendrían sentido porque con asistencia obligatoria, y si la asistencia es obligatoria, las clases no se vacían. Así que without, sin asistencia obligatoria. Luego, finally, European students frequently take exams. Finalmente, los estudiantes europeos a menudo toman exámenes. Estamos cambiando de topic, así que claramente sería para continuar el tema anterior. Initially sería para el principio y estamos ya al final. Por lo tanto, finally. European students frequently take exams, while American students have some smaller additional throughout the semester that require more frequent attendance, such as in-class quizzes. Finalmente, los estudiantes europeos a menudo toman exámenes, hacen exámenes, mientras que los americanos tienen pequeños adicionales a través del semestre, lo que requiere una tendencia más frecuente. Por ejemplo, preguntas en clase. Aquí lo que necesitamos, las tres opciones podrían ser correctas si vemos la gramática, pero por significado necesitamos tests. Toman pequeños tests adicionales. Homework son deberes para casa y eso no lo van a hacer en clase. Y assignments son como proyectos, trabajos un poco más largos, pero que también se hacen en casa o mitad en clase, mitad en casa, dependiendo. Pero no requieren más asistencia. Lo que requiere más asistencia son los tests que también influyen en la nota. Y con esto tendremos el ejercicio 3 de lavado resuelto. Ahora, si nos vamos al ejercicio 4,
En ambas opciones tenemos 3 preguntas para hacer rephrasing, es decir, cambiar la estructura manteniendo el significado. Vamos a seleccionar tanto las de la opción A como las de la opción B, aunque tengan en cuenta que este ejercicio, aunque se mantuvo igual, ya tuvo pequeñas modificaciones en 2020 debido al COVID y posiblemente las tenga también en 2021, pero el mecanismo es el mismo. Así que, yendo a la opción A, la primera frase nos dice: In Spain, it is against the law to sell alcoholic drinks to anyone who is under 18. En España está en contra de la ley vender bebidas alcohólicas a cualquiera que tenga menos de 18 años. Aquí te combina, si vemos lo que nos da luego, 2 cosas. En primer lugar, in Spain, alcoholic drinks. El complemento directo ha pasado al sujeto. Por lo tanto, vamos a tener una pasiva. Además, against the law es algo que está prohibido, algo que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo pondremos el verbo? Pues, in Spain, alcoholic drinks must not be sold to anyone who is under 18. En España, bebidas alcohólicas no deben ser vendidas a nadie que tenga menos de 18 años. Pensad que cuando tengáis una expresión que no sepáis pasar tal cual a la frase de abajo, a lo mejor es porque tenéis que utilizar algún verbo modal. Si significa prohibición, pues mustn't. ¿Qué significa posibilidad? Pues could, might, may. Ese tipo de cosas. El 4.2. Are you the straight A student who has received a scholarship to study at the MIT? He asked me. Aquí, cuando tengamos estos signos, está claro, quieren un reported speech. He wanted, pues, he wanted to know, él quería saber, y ya el reported speech, como la pregunta no tiene una palabra de pregunta, de WH para empezar, pues utilizamos if, y ya el resto de la frase, I was, el verbo to be, que es el que está aquí en pasado, the straight A student who had received, has received pasa pasado perfecto, a scholarship to study at the MIT. Luego, la 4.3, I never visited her when she lived in Hong Kong because she never invited me. Yo nunca la visité cuando ella vivió en Hong Kong porque nunca me invitó. Aquí, si vemos lo que nos da, tenemos fácil la gramática que debemos utilizar, if, por lo tanto, un condicional. Ahora, ¿qué tipo de condicional? Pues tercer condicional. ¿Por qué? Porque los verbos de la oración original están en pasado. Si están en pasado, porque no tienen solución. Y por lo tanto, tercer condicional. If she had invited me, si ella me hubiera invitado, pasado perfecto en la primera parte, I would have visited her when she lived in Hong Kong. Yo la habría visitado cuando vivió en Hong Kong. Would have más participio y ya lo que venga detrás. Vamos a la opción B. In California the weather is hotter and drier than in London. Y nos da London's. Aquí podría haber 2 opciones. En primer lugar, tomar esta S como el verbo to be, London is, o tomar esta S como el posesivo, London's weather. Yo la he tomado como el posesivo para mantener más el vocabulario de la primera frase, pero si lo tomáis como London is, gramaticalmente tendría sentido, siempre que el resto lo pongáis bien. Así pues, se quedaría London's weather is less hot and dry than in California. El tiempo de Londres es menos caluroso y seco que en California. Aquí teníamos comparativo de superioridad, pues al cambiar el orden de los sujetos, el comparativo pasa a ser de inferioridad. Y recordemos que en este comparativo los adjetivos se quedan tal cual. Simplemente tenemos que poner les delante, ya sea el adjetivo corto, largo o como sea. Si se hace de la traducción que os he dicho, pues sería
London's, y que teníamos este weather y este is. London's less hot and dry than, y eso también se quedaría. California. London's less hot and dry than California. Londres es menos caluroso y seco que California. Ambas opciones gramaticalmente son correctas, así que no deberían poneros pegas. Vamos a la segunda. Wearing a uniform was compulsory when we were at school. Was compulsory, fue obligatorio. Como hemos visto en el ejercicio anterior, cuando veamos la expresión que signifique obligatorio, nos vamos al modal verb, must. Pero como está en pasado y must no se puede poner en pasado, pues nos vamos a lo próximo más cercano. Had to. We had to wear an uniform when we were at school. Nosotros teníamos que llevar un uniforme cuando estábamos en el colegio. Si esto no estuviera en pasado, podríamos utilizar must sin problema. Pero como hay que hacer que sea lo más parecido posible al original, tenemos que respetar los tiempos. Pues had to, porque este sí se puede poner en pasado. Y finalmente, yesterday the event organizer announced there are no tickets left for this concert. Ayer el organizador del evento anunció no hay más tickets para este concierto. Tenemos comillas, por lo tanto, report the speech. The event organizer said that there are pasado, there were no tickets left for that concert. This pasa that. Mucho cuidado cuando pasáis el ar, porque a veces os olvida y ponéis was. El sujeto al que hace referencia no cambia, sigue siendo tickets en plural, por lo tanto, mantenemos el were. Y el resto ya, pues, los cambios que sean necesarios y si no, se deja igual. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os sea de ayuda y para más explicaciones gramaticales, estrategias para elevado o resolución de ejercicios prácticos, estad atentos a classkids.com puesto que iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.